Bueno, ya tenemos todas las piezas fabricadas de la herramienta y ahora lo único que nos queda va a ser montarla. Vamos a montarla. Yo esta ya la he montado y la he probado. Durante el montaje, por eso me he hecho unas pequeñas marcas para saber exactamente cómo la había montado y me funcionaba bien. Durante el montaje no esperéis montarla y por arte de magia que funcione todo perfecto y coordinado. Probablemente tendréis que montarla, desmontarla, cambiar los elementos girándolos. Os sorprenderá cómo repercute el mero hecho de colocar esta pala así o girarla a 180 grados. Todos los elementos que hemos fabricado se han hecho manualmente, tienen grandes imperfecciones, desviaciones, y esas desviaciones a la hora de montar la herramienta pueden colocarse todas en un mismo lado para generar una gran desviación y hacer que no funcione bien, que roce por todas partes, o podemos ir colocándolas compensándose unas con otras para hacer que la herramienta funcione. Eso es prueba y error. Simplemente la montaremos, veremos cómo funciona. Si no funciona bien, desmontamos. Esta en concreto que hemos fabricado en el tutorial, es realmente sorprendente la diferencia entre cambiar la pieza trasera. Habíamos fabricado esta pieza, por alguna razón no va bien, no va bien, no funciona bien. He cogido otra que había fabricado, estar preparados para fabricar varias, la he colocado y va mucho mejor. ¿Por qué? Pues puede ser, como os digo, mil imperfecciones que hemos generado y que de esta manera pues se compensan y la cosa funciona. También he acortado unos 6 milímetros el tensor. Esta pieza me ha salido más larga de lo que yo esperaba, podría ser unos 3 o 4 milímetros más corta. Vais a tener que adaptaros. Vais a tener que tener paciencia en el montaje, no esperéis terminar, montarla y wow, deprisa ganzuar con un funcionamiento perfecto. Seguramente eso no va a suceder, pero con paciencia. El material que vais a comprar una barra de 20-25 centímetros de aluminio de cada pieza. El tubo también va a ser de unos 20 centímetros, un conjunto de 10 tensores. Fabricáis las diferentes piezas, diferentes versiones, os quedéis con las mejor ajustadas y fijaros cómo va esta herramienta. Va perfecta. No tiene ningún rozamiento extraño que nos vaya a perjudicar durante el aganzuado. Funciona muy bien. Pero cuando la he montado por primera vez rozaba por todas partes, estaba como torcida. Estas piezas son simplemente para facilitar la ergonomía en la tensión. Quedan muy feas, quedan horribles, pero funcionan. Yo las utilizo, hay quien no necesita utilizarlas. Y tenemos aquí la herramienta lista para usar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es coger un candado, coger una buena cerradura de discos, una interesante, e intentamos ganzuarla. Bueno, vamos a ello. Ya la tenemos montada, ya funciona perfectamente. Vamos a probarla. Este es un Abus Plus 8840. Un candado espectacular para aprender, funciona perfecto, completamente nuevo. Colocamos en el aprieto. Aquí tenemos la codificación con un corte muy profundo, un disco de tracción en la zona central, espectacular. Llevamos todos los discos hacia la derecha. Me voy a poner esto para apoyarme más cómodamente. Y metemos la herramienta de tal manera que queda la escala aquí a la vista. Ahora la veréis. Vamos a hacer zoom. Ahí creo que se puede ver bien. Vamos allá. Vamos a localizar los discos. Este es el disco frontal que gira loco. Vamos a ver si consigo llegar a... Creo que esta pala tendré que retocarla porque
circula con dificultad. Vamos a ver, este es el primer disco, que es un disco mariposa. Lo rectifico a la posición. Este segundo disco da buena sensación ahí. Aquí está el tercero, un clic, dos, aquí da mucha mejor sensación. Ahí el siguiente se comporta bien ahí. Vamos a ver, este ya no da feedback. No da feedback, volvemos atrás, vamos a empezar de nuevo. Puede que se haya movido alguno al principio. Vamos a ver. Este es el primero, está bien. Este es el segundo, ahí lo he colocado bien. Hay veces que hay que distensionar. Este está, el tercero se había movido, ahí está mucho mejor, o no lo habíamos colocado bien. Este, como veis, da saltos, pero vamos a empezar desde el principio con él. Ahí da una buena sensación. Vamos al siguiente. Este es el disco de tracción, que aún no da feedback. Fijaros, si lo intentamos colocar, todos los huecos que da tienen muy poco movimiento. Por eso sabemos que es un disco colocado a cero. Ahí, este da una buena colocación. Este, vamos a ver. Vamos a empezar desde el principio. Hemos perdido el feedback. Cuando perdemos el feedback suele ser porque hay algo detrás que no está bien colocado. Ahí, ese da buena sensación. Y conviene, una vez identificado el disco tractor, conviene volver a él y tensionar desde él. La barra se mueve y tiende a sentarse. Este está mal. Este no me gusta, ahí sí me gusta. Como veis, el feedback es bueno. Aún no da señal. Vamos a repasar hacia arriba. Este da buena sensación. Vamos a ver. Este, que está colocado prácticamente a cero, pero no consigo la apertura desde él. Está bien colocado. Volvemos hacia atrás. Vamos a ver si consigo pasar. Esto que me veis, no estoy tanteando, estoy en un espacio entre discos, pero esta pala definitivamente se ha quedado, creo que ancha. Aún no da señal. Vamos a empezar desde el principio con este. Ahí. Ahí. Estos parece que están bien colocados. Ahora ha dado muy buena sensación. Se me escapa. Pero aún no está cerca de abrir. Cuando va a abrir, ahí pega unos saltos muy potentes. Este se ha descolocado. Ahí está. No, aún no. Vamos a repasar. Este está bien. Ahora este
Está bien ahí. El primero está en su sitio. Este está. Vamos a ver si paso al siguiente. Hay veces que lo que falta es muy poco. Ese está ahí. Las prisas no son buenas. Este está mal. Ahí sí. Sí, me hace perder mucho tiempo esta pala en el paso entre discos. Probablemente sea demasiado ancha. Ya empieza a dar saltos el disco de tracción, eso es que está cerca. Hay veces que hay que insistir porque falta que se mueva ligeramente algún disco y así se mueve. Pero vamos a repasar. Este está bien, este está bien, este aparentemente está bien. El problema podría estar por arriba. Está a punto. Tenemos algo descolocado. No es este. Vamos a ver. No parece este. Este podría ser. Vamos a ir abajo. A ver si la consigo orientar. Están todos prácticamente colocados. Ahí está. Ahí abierto. Como veis, insistiendo en el punto de apertura, termina por abrir. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. No hagamos algo que se vea. Voy a cerrarlo, que es lo más seguro para poder extraer la herramienta. Hay que retocar esta herramienta. Como os digo, va a ser un retoque continuo. Vais a tener que ajustar muchas cosas. Bueno, pero habéis visto que la herramienta funciona. Pero, como os he dicho antes, es una herramienta que queda abierta a modificaciones, a mejoras continuas. Durante la apertura del candado habéis podido ver cómo tenía dificultades para pasar del espacio entre discos a los discos y lo achacaba principalmente al tamaño de la pala. Es cierto que esta pala se puede reducir en tamaño y funcionará, circulará mejor, pero el problema fundamental no era ese, el problema era el tensor. Fijaros, por simplificar la fabricación del tensor, me habéis visto que hacía dos cortes con una sierra en vertical muy ajustados. Eso provoca que el tensor tenga un espesor muy pequeño, 2,29, mucho menos que la llave, que tiene 3 milímetros, del orden de los 3 milímetros. Aquí he fabricado otro, que es el que utilizo habitualmente, 2,83, mucho más ajustado. Un tensor tan estrecho lo que provoca es que se mueva en este sentido
tenga este juego y entonces la pala queda descentrada del eje del boca llave y es más difícil pasar entre discos. Entonces una pequeña modificación como esta, ahí vais a ver, lo podéis fabricar igual, hacéis los dos cortes verticales pero dejando más margen al eje central, y luego con una lima podéis hacer el dibujo del boca llave para salvar las guardas, como veis en las imágenes. Y es muy sencillo, no tiene ningún misterio, simplemente es cuestión de paciencia con una lima redonda de pequeño diámetro y conseguís este mismo tensor con las dimensiones mucho más ajustadas a las dimensiones de la llave. No lo he hecho tan grueso para que circule con más facilidad, entrar y sacar, pero podría ser incluso de la anchura de la llave. Y eso veréis que os facilita muchísimo el manejo de la pala dentro del boca llave. Pequeñas mejoras como estas son clave para el manejo de la herramienta, se nota muchísimo y veréis que las vais a tener que hacer constantemente para mejorar la herramienta, para adaptarla a diferentes modelos. Lo que más se fabrica son tensores, no todos tienen esta misma altura, hay cerraduras que tienen el último disco mucho más cerca del final o hay que dejar mucho más margen y el tensor tiene que ser mucho más alto. Yo al menos uso 3 diferentes de manera habitual, pero bueno, la herramienta funciona perfectamente, está abierta a mejoras, por supuesto, dejo el tutorial abierto, dejadme vuestras experiencias en comentarios y espero que os animéis a hacerla porque merece la pena y a disfrutar de este tipo de ganzuado. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo, hasta la próxima.